al documento acordado por la multisectorial La Plata, Berizo y Ensenada. A 8 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, volvemos a esta plaza porque el silencio del comienzo del gobierno K dio paso al encubrimiento y a la impunidad con la complicidad judicial, policial y política. Durante estos 8 años, año a año fuimos planteando un año de impunidad acá, aparición con vida ya. Fue estremecedor escucharnos de vuelta gritando esa consigna. Ninguno de nosotros deseaba estar aquel 18 de septiembre del 2006 en la Plaza San Martín cantándola, pero ahí estábamos y éramos miles. Mientras los organismos de derechos humanos y las organizaciones del campo popular cortamos calles, pintamos murales, escrachamos genocidas vinculados con la primera desaparición de López, desde el gobierno despegó todo tipo de maniobra para encubrir su secuestro. Y encima tuvimos que escuchar cosas aberrantes, como al presidente Néstor Kirchner, que exigía no se sabe bien a quién, que apareciera el compañero Tito, al gobernador Felipe Solá, que encomendó a la bonaerense la investigación con una comisión con partícipes de la dictadura, Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior, que declaró que López podía haber ido a visitar a una tía, y hasta los dolorosos hechos de Eve de Bonafini. De nuestra compañera Silvia Supo en Santa Fe. Todos ellos también fueron testigos en juicios contra genocidas. Ninguno de estos hechos fueron esclarecidos y todos tuvieron la finalidad de amedrentar a los futuros declarantes y frenar los juicios contra los genocidas. El de López tampoco fue el único caso de un desaparecido en democracia, ya que también continúan impunes. Además, durante los últimos periodos constitucionales hay más de 4.000 casos de gatillo fácil, en los cuales la policía bonaerense, principal fuerza en armas del país, encabeza el ranking de asesinatos. 7 años de impunidad acá, ni vivito ni coleando, desaparecido en democracia. En mayo del 2013, mientras la ciudad de La Plata apenas sobrellevaba el crimen social de las inundaciones, el gobierno kirchnerista dio una muestra más de su habitual cinismo. En el acto de inauguración de la nueva biblioteca del Colegio Nacional, la presidenta Cristina Fernández desvarió durante media hora regalando notebook y citando a Charly García, mientras comparó a la dictadura con su gobierno y afirmó que por suerte hoy nadie puede desaparecer y estamos todos vivitos y coleando. Esta provocación de venir a la ciudad de La Plata, donde faltan Andrés Núñez, Miguel Bru y Jorge Julio López, a pintar un presente de color rosa, es digno de un gobierno que miente en el más absoluto silencio, que a 7 años de su desaparición en la causa López no hay ningún imputado, ni procesado ni detenido. Ante el silencio y el encubrimiento del gobierno y la inacción de la justicia, fuimos las organizaciones querellantes las únicas que aportamos novedades en la causa. El año pasado hicimos la campaña de presentación masiva de habeas corpus por Jorge. Todos fueron rechazados con argumentos de tipo no corresponde, resulta inadecuada y todas las medidas ya han sido evacuadas. Este año llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que se pronuncien, se anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento, que se investiguen las responsabilidades y que se llame la atención al Estado porque hechos similares no tienen que volver a ocurrir en el futuro. A 8 años seguimos diciendo: aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a todos los responsables de su segunda desaparición. Basta de amenazas a los testigos en los juicios de lesa humanidad. Condena al Estado argentino
por ser responsable de estos 8 años. Sigue reproduciendo la impunidad. En nuestra ciudad, donde deberían investigarse los 29, al menos 29 centros clandestinos de detención de la bonaerense de Camps, más la actuación del Ejército y la Armada, se condenó hasta ahora solo a 46 represores en 10 juicios parciales y fragmentados. Juicio y castigo a todos los genocidas de la última dictadura, a sus cómplices civiles, judiciales, religiosos y a todos los que colaboraron con el genocidio. Queremos juicios completos por cada centro clandestino de detención y exterminio, que incluyan a todos los compañeros que pasaron por esos campos y todos apropiados por los genocidas, no prestó grandes avances. Si bien hubo 115 restituciones de identidades de 1983, solo 43 fueron realizadas en los últimos 11 años y resta resolver más del 75% de los 500 casos denunciados hace décadas. El Estado no hace nada para devolver su identidad a los jóvenes apropiados y delega su responsabilidad en los organismos de derechos humanos y en campañas publicitarias. Como en los últimos 2 casos, los jóvenes se encuentran a sí mismos. Esto demuestra el fracaso de las políticas de Estado en este sentido. En este marco, está amenazado uno de los órganos claves para la restitución de los jóvenes apropiados. El kirchnerismo está empecinado en trasladar sin fundamentos el Banco Nacional de Datos Genéticos desde el Hospital Durán a una nueva sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La jugada encubre la intención de convertir al banco en un negocio en sociedad con laboratorios y capitales privados del área de la salud, restringiendo su competencia solo a los casos de lesa humanidad del 76 al 83. Los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, venimos defendiendo la continuidad de la actual sede del banco en el Hospital Durán y manifestándonos contra el desguace y vaciamiento y contra la inconstitucionalidad de la nueva ley del banco, porque atenta contra el derecho a la identidad, al excluir a las causas de desaparición forzada de personas ocurridas bajo gobiernos constitucionales y al obligar a todo aquel que necesite un análisis de ADN por no conflicto de filiación a pagar laboratorios privados. Restitución de todos los jóvenes apropiados en la dictadura. No al traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos. Por la universalización del derecho a la identidad. Juicio y castigo a todos los entregadores de niños, apropiadores y cómplices. En estos 8 años de impunidad venimos denunciando la continuidad de la práctica del gatillo fácil y la desaparición de personas de parte de las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos. Los casos de nuestra ciudad de La Plata, Andrés Núñez en el 90, Miguel Bru en el 93, López en el 2006, sintetizan 2 décadas de reconvención de aquella mecánica de la desaparición en dictadura hacia el actual disciplinamiento social en democracia de todo aquel que no sea útil al sistema. Los casos de Luciano Arruga, Facundo Rivera Alegre y Daniel Solano son solo algunos de los más de 200 casos de personas desaparecidas por el aparato represivo desde 1983. A lo que hay que sumar los miles de casos de secuestro de personas para la explotación sexual en las redes de trata, con complicidad política, policial y judicial, como el caso de Sandra Ayala Gamboa, entre tantos otros casos impunes. Desde acá denunciamos la reciente desaparición de Nelly Fidencia Ramos, de 23 años, ocurrida el 13 de 9 en el barrio Alto de San Lorenzo. ¡Que aparezca ya! En las cárceles ocurre una muerte violenta cada 37 horas.
y el 70% de los detenidos por delitos comunes son en su mayoría pobres y excluidos, que se hallan sin sentencia firme, sufriendo torturas y traslados constantes, viviendo en condiciones infrahumanas y siendo ejemplo de la falacia del discurso de reinserción social. La criminalización de las luchas de nuestros pueblos originarios por sus tierras y de los sectores que se resisten a la economía saqueadora y destructora de nuestros recursos naturales es el símbolo del modelo de exclusión y privilegios que representa el actual gobierno. Este gobierno, que por un lado dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, quiere negociar la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Por eso sostiene y encubre al genocida César Milani al frente del ejército. Quiere prohibir la protesta y descargar el peso del aparato judicial para perseguir a los que luchan. Solo hay 1.500 genocidas procesados y más de 5.000 luchadores criminalizados por exigir sus derechos, agravando las imputaciones al utilizar figuras penales gravísimas. En los últimos 4 años han sido asesinados más de 30 luchadores populares en manifestaciones y estos crímenes permanecen todavía impunes. Desde terminada la dictadura, los diferentes gobiernos constitucionales, tanto nacional como provinciales, han ido perfeccionando el aparato represivo, sumando agencias policiales, creando herramientas como la ley antiterrorista, reformada en 2011, y la ley antipiquetes, militarizando los barrios pobres de todas las grandes ciudades y mediante los operativos de la Gendarmería del Proyecto X, los infiltrados y los caranchos, que conduce el fascista Sergio Berni. Esto muestra la verdadera cara de la política de seguridad de este gobierno. Ahora, con el pretexto de la inseguridad, el gobernador Scioli pretende un nuevo lavado de cara de la nefasta bonaerense con el proyecto de las policías comunales. Su intención es reforzar el aparato represivo que seguirá en manos de la bonaerense con la complicidad de los intendentes, con sus patotas y con sus mafias locales. Basta de gatillo fácil y muertes por torturas en cárceles y comisarías. Fuera los fascistas Berni y Granados. Fuera la policía bonaerense, comunal y gendarmería de nuestros barrios. Libertad a los petroleros de Las Heras. Libertad a Esteche y Lescano. Y a todos nuestros presos por luchar. La impunidad del aparato represivo, su reforzamiento y transformación tienen un objetivo claro. El gobierno nacional necesita de estas fuerzas para continuar con el ajuste en curso, descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Este año comenzó con una devaluación de la moneda dispuesta por el gobierno nacional, que fue un verdadero mazazo contra los trabajadores, echando más leña al fuego de una inflación que carcome los ingresos populares. La devaluación se sumó al tarifazo en el transporte y los topes salariales impuestos por el gobierno. Y es un premio a los grandes empresarios, licuando los salarios. Este gobierno se ha dedicado a ser pagador serial de la fraudulenta e ilegítima deuda externa, priorizando los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y todos los fondos buitres, por sobre las necesidades aún existentes en materia de jubilaciones, educación, salud y vivienda. No al pago de la deuda ilegítima, fraudulenta y usuraria. Que la crisis la paguen los que se enriquecieron. Salario familiar igual a canasta familiar. Este 2014 se inició con la histórica lucha docente en las principales provincias del país. Luego, el paro nacional del 10 de abril se convirtió en un pronunciamiento nacional de la clase obrera contra el ajuste, con masiva adhesión en los lugares de trabajo. En los últimos meses, vemos cómo aumentan y se reproducen las luchas contra los despidos y las suspensiones, centralmente en la industria automotriz, en la construcción y en el comercio. En todos estos casos, las patronales
tienen como aliados fundamentales a la burocracia sindical y al Ministerio de Trabajo. La lucha de Gestamp, luego de que la multinacional española despidiera a 67 trabajadores, la pelea de los trabajadores del Enferm y el TASTA en defensa de los puestos de trabajo y contra la política de vaciamiento del gobierno nacional hacia el transporte público, la lucha de trabajadores del diario Hoy en nuestra región contra los despidos y la precarización laboral se suman a la lucha de los trabajadores por la autopista Lear y que ya llevan más de 100 días acampando en la puerta de la fábrica y han realizado hoy la 9ª Jornada Nacional de Lucha contra los despidos de esta multinacional buitre. Y se suma la de los trabajadores de la gráfica Héctor Ley, que luego de que la multinacional Yankee se retira aduciendo una crisis fraudulenta, ocuparon la fábrica y la pusieron a producir bajo control obrero. En este marco, el paro nacional del jueves 28 fue un pronunciamiento contundente en defensa de los puestos de trabajo y del salario desgastado por la inflación, contra el impuesto a salario y las condiciones de vida que se deterioran mes a mes. Frente al intento de desafuerar a los delegados del Ferrocarril Sarmiento y a los del astillero Río Santiago, repudiamos la política de desafuero de los delegados como forma de descabezar a las organizaciones legítimas de los trabajadores. Y como hicimos con los compañeros de ATE Educación, a quienes ya se les cerró la causa, vamos a derrotar estos ataques con la unidad y la movilización en las calles. ¡Unidad de los trabajadores! Y al que no le gusta, se jode, se jode. ¡Unidad de los trabajadores! Y al que no le gusta, se jode, se jode. Por eso decimos, prohibición de despidos y suspensiones, restitución de todos los delegados despedidos, no a los desafueros de delegados. Por todo esto, desde hace 2.920 días venimos exigiendo a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo que impulsen de manera concreta y efectiva la investigación y esclarecimiento ya del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Porque mientras se sigan violando los derechos humanos, seguiremos tomando las calles en contra del Estado represivo, gobierne quien lo gobierne, en contra del olvido y el silencio, y en pie de lucha por Jorge Julio López y por los 30.000 detenidos desaparecidos. Compañeras y compañeros, hoy más que nunca en esta plaza y a 8 años seguimos diciendo: aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a todos los responsables de su secuestro y desaparición. Juicio y castigo a todos los genocidas por todos nuestros compañeros. Restitución ya de todos los jóvenes apropiados en la dictadura. No al traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos y por la universalización del derecho a la identidad. Basta de amenazas a los testigos en los juicios de lesa humanidad. Condena al Estado argentino por ser responsable de estos 8 años de impunidad. Queremos juicios completos por cada centro clandestino de detención que incluyan a todos los compañeros que pasaron por esos campos y todos los delitos que allí se cometieron. Juicio y castigo a todos los entregadores y apropiadores de los niños y sus cómplices. Basta de gatillo fácil y muertes por tortura en cárceles y comisarías. Destitución de Milani. Fuera los fascistas Verdi y Granados. Fuera la policía bonaerense, comunal y gendarmería de nuestros barrios. Libertad y desprocesamiento ya a los petroleros de las Heras. Libertad a Esteche y Lescano y a todos los presos por luchar. Basta de genocidio al pueblo palestino. Fuera el Estado sionista de Israel. Fuera ingleses de Malvinas. Fuera yanqui de más imperialismo de América Latina.
ilegítima, fraudulenta y usuraria. Que la crisis la paguen los que se enriquecieron. Salario igual a canasta familiar. Prohibición de despidos y suspensiones. Restitución a todos los delegados despedidos. No a los desafueros de delegados. Justicia por las víctimas del 2 de abril. A 8 años de cara al secuestro y desaparición de Jorge Julio López, gritamos con fuerza, compañero Jorge Julio López, ¡presente!